o del piloto? Por procedimiento, cuando se tiene una emergencia, existen los protocolos de comunicación portuaria y se manda la llamada de apoyo. Más que esto no fue de auxilio, más que fueron llamadas de apoyo a la Guardia Costera para que pudiera mandar más remolcadores. Eso fue. Okay. Muchas gracias. Es importante decir que por haber ocurrido en el puerto de Nueva York, pues quien hace la investigación son las autoridades de Estados Unidos, obviamente con la colaboración y la cooperación de la Secretaría de Marina y de la aseguradora que tiene asegurado el barco. Entonces hay que esperar a que se haga toda la investigación, 30 días, lo mencionaron ayer las autoridades de Estados Unidos, para saber exactamente cuáles fueron las causas. Y a todos estos expertos que ahora hay sobre todo lo naval, pues hay que esperar, y hay coordinación, hay cooperación y se está esperando. Y aprovecho también pues para hacer un homenaje a los jóvenes, la cadete América Yamilet Sánchez Hernández, nuestro apoyo, solidaridad y cariño a su familia. Ella nació en el 2004 de Jalapa, Veracruz, juró lealtad a la bandera en solemne ceremonia conmemorativa, se distinguió por su gran desempeño académico y militar dentro del plantel, en aptitudes también de natación. Derivado de este gran desempeño académico, se le designó subjefa del grupo del tercer año del Cuerpo General C. Y en el caso del cadete Adal Jair Maldonado Marcos, 23 años, causó alta en la Armada de México, en el astillero de Marina de Salina Cruz, Oaxaca, el 16 de abril del 2021. Su dedicación también lo llevó a participar en el crucero de instrucción tricontinental en 2024. Durante esa misión destacó al obtener el primer lugar en la prestigiosa competencia náutica Tea Party Boston 2024, lo que le valió una mención honorífica en enero de 2025. Nuestro cariño y solidaridad a sus familiares y por supuesto a la Marina Armada de México. Gracias, presidente. Gracias. Anne de Le Monde de Francia. Hace un mes hubo una propuesta de ley en Francia que fue hecha por la izquierda francesa, la France Insoumise, para devolver a México 2 códices que están en Francia. Quería saber si el gobierno mexicano apoya esa iniciativa. Sí, por supuesto. ¿Quieres comentar algo, José Alfonso? Tú que estuviste, adelante. José Alfonso fue embajador para el Parlamento Europeo y conoce, además de ser un erudito, conoce en particular este tema. Adelante. Gracias, con su venia, presidenta, con su venia, secretarias, secretarios. Sí, en efecto, es muy importante para México, sobre todo hoy, en este año que estamos cumpliendo 7 siglos de grandeza cultural de México, Tenochtitlan. Lo que el grupo de legisladores, Sophie Chicrou, Arnaud Legal, Natchez Abamgoli, Rodrigo Arenas, Hidar Bourmeti y Perceval Galliard, junto con Stéphane Ablut, están dando respuesta a, una petición de México que data del siglo XIX, cuando el Códice Borbónico, que es muy importante para la historia de México porque tiene los calendarios lunar y solar y el proceso del uso para el calendario adivinatorio regresase, ya que se llevó en 1826, y la Constitución mexicana de 1824, en su artículo 50, fracción primera, ya prohibía expresamente la salida de estos bienes culturales de territorio nacional.
La segunda petición se hace en 1982. Es una promoción de don Miguel León Portilla en su momento. Durante la visita de la doctora Gutiérrez Müller en 2020, se hace la entrega de una carta que envía el presidente de la República solicitando la restitución y, muy importante también, en el 2024, la Asamblea de la Nación Ñañú, integrada por el Frente de Defensa de Cultura Ancestral de nuestros pueblos, insiste en la restitución porque en este códice vienen también todas las fórmulas para el Fuego Nuevo que se conmemorará en 2027. El segundo códice es mucho de gran interés para México, es el códice Azcatitlán, en donde se narra desde la salida de Aztlán hasta prácticamente finales del siglo XVI, es decir, después de la conquista, y se reconocen a los gobernadores indígenas de los 4 barrios conquistados por los españoles. Es cuanto, Presidenta. Gracias. En otro tema, quería hablarle de derechos humanos y de periodismo. Salió el libro de Ricardo Rafael sobre el caso Wallace y también hay un libro sobre el caso de Israel Vallarta que se llama El Teatro del Engaño, que salió hace 2 o 3 años. En esos 2 libros pues demuestran que los detenidos acusados fueron torturados, en fin, un montón de horrores. Y esos 2 casos ahora están esperando sentencia. En el caso de Israel Vallarta, pues en primera instancia, y en el caso Wallace es un amparo que está en la Corte Suprema ahora. Dado que hay la reforma judicial, esas sentencias pues no se sabe si las van a dar tanto los ministros como la juez antes de finales de agosto. Parece que tienen tiempo hasta finales de agosto. La pregunta es, ¿no hay manera de que esos casos que son prioritarios, dado el tiempo que han pasado esa gente y dado pues la tortura y etcétera, que sean prioritarios para que no haga, para que otro juez no retoma el caso y que dura otros años? Fiscal, usted tiene más información. Es muy importante tener en cuenta algo que se ha dicho en muchas ocasiones y creo que es importante repetirlo. De acuerdo con la legislación mexicana, que es totalmente constitucional, el artículo 133 y 134 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece con toda precisión que la decisión de cualquier procedimiento judicial corresponde al Poder Judicial de la Federación en este caso. Es decir, esto es un asunto independiente y autónomo del Poder Judicial de la Federación que tiene que dar cuenta sobre eso. Las autoridades administrativas, a partir del momento en que se inicia una judicialización, dejan de ser autoridad y se vuelven parte. Y esas sentencias a las que usted se refiere están en manos de la autoridad judicial y esa es la que tiene que dar cuenta sobre esto. No sé si esté claro. Sí, pero ¿se podría saber por qué la Fiscalía pide 330 años de cárcel para Israel Vallarta, dado las múltiples violaciones que no puedo explicar ahora porque son muchas? No es el caso en el que se hizo esa operación, son una serie de procedimientos que se han acumulado en esa persona y en las personas que colaboraron con él, y todos esos procedimientos dan esas cantidades y eso lo ha determinado y lo ha aceptado procesalmente el Poder Judicial. ¿Sí está claro? Sí, pero en los 2 casos, tanto el caso Wallace como el caso de Israel Vallarta, fue la Procuraduría General de la República en la época que estaba responsable, pero hubo muchas violaciones, imagino que el señor sabe de eso. Por supuesto. Están tomados en cuenta, porque cuando ustedes piden 330 años de cárcel, parece que no está tan tomado en cuenta el hecho de que hubo tortura, montaje y más cosas, ¿no? En los 2 casos.
casos, ¿no? Tanto Wallace como… Son casos distintos, ¿eh? Sí, son casos distintos, pero casos son las totalmente mismas distintos, personas que están… Pero volvemos a lo mismo. A partir del momento en que se judicializa un procedimiento penal, este se vuelve público. Es decir, todos los elementos de imputación, todas las pruebas de cargo y de descargo quedan a disposición de la autoridad judicial. A partir de ese momento, las autoridades de procuración de justicia, tanto locales como federales, actúan como parte en la defensa del área que les corresponde. Esa pregunta que usted hace está total y absolutamente establecida con toda claridad en esos procedimientos que son públicos, a los que usted y cualquiera de nosotros puede intervenir. Entonces, ahí está la respuesta que usted nos está pidiendo. Ya es una respuesta de la que tiene que valorar el Poder Judicial. Y también la ley señala con toda precisión que en todos los juicios de carácter penal, tanto locales como federales, el juez tiene que valorar una por una y calificar una por una de las pruebas aceptadas. De esas pruebas a las que usted se refiere, el Poder Judicial ya hizo su valoración y están en el expediente. Sí, pero cuando la investigación está tan mal hecha, ¿qué podemos hacer? Porque en los dos casos se comprueba que la investigación fue muy mal hecha. Yo creo que no me estoy explicando con claridad. Todos quienes tengan alguna razón para descalificar o para presentar cualquier aspecto de las pruebas que están en el Poder Judicial tienen el derecho de hacerlo. Usted me está haciendo una pregunta que se le debe hacer al Poder Judicial. Ok, gracias. Gracias a usted. Bueno, entonces no se puede hacer nada para que los jueces dan sentencia antes de finales de agosto. Hay tiempos procesales que no los determinamos nosotros, sino los determina la ley. Para poder definir la Corte pues su última instancia, que es la última instancia. Entonces habría que revisar si en este caso los tiempos procesales ya es el último momento, agosto, o puede posponerse, pero depende de la Corte. Es decir, la presidenta no puede pedirle a la Corte que posponga una resolución que pues que está por ley definida. Entonces vamos a revisar de todas maneras los tiempos procesales para poder informar con más detalle. Ok, porque el amparo en la Corte está desde 2022 y pues está por terminar su periodo, ¿no? Por eso. Sí, pero no es algo que determine la presidenta, sino son las leyes, los tiempos procesales y el propio Poder Judicial. Pero de todas maneras, lo que podemos hacer nosotros es revisar si en efecto se están cumpliendo los tiempos procesales. Gracias. Adelante. Gracias, Arturo Pavón, del Chapucero y Efecto Colateral. Pues aprovechando que está aquí el secretario de Seguridad, preguntarle cuál sería la relevancia que se ha logrado a través de estos 7 meses de trabajo arduo, en que pues han sido 10.962 armas incautadas y más de 21,000 personas detenidas. ¿Cuál es la relevancia? ¿Qué es lo que nos trae ahora este resultado? ¿A quién era la pregunta? Al secretario, sí. Bueno, primero, el resultado pues es un resultado principalmente del cuarto eje que la presidenta Claudia Sheinbaum desde campaña dijo, que es la coordinación. La coordinación tan estrecha que hoy tenemos las instituciones del Gabinete de Seguridad, pues permite este tipo de aseguramientos y de detenciones. Obviamente también en gran parte colaboran también varias entidades federativas, se hacen operativos entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Centro Nacional de Inteligencia y con muchos estados, fiscalías y policías estatales, como lo hemos mencionado aquí. Y pues lo que quiere decir son 11,000 armas fuera de las calles, pues son 11,000 armas que no van a lastimar o lesionar a ciudadanos mexicanos. Igual los laboratorios que ha asegurado la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, que hoy dimos como resultado que van 915,
pues son miles de millones de pesos que dejan de entrar a las organizaciones criminales que les sirven pues para reclutar jóvenes, comprar más armamentos, corromper autoridades y sobre todo la cantidad de dosis de droga que se deja de producir con estos laboratorios. Entonces, cada detención, más que una cifra fría de decir los cientos o miles de detenidos, pues quiere decir quitar generadores de violencia de las calles. Y como lo mencionamos hace unos minutos, todos los operativos o acciones que se hacen, si ustedes se fijan, no decimos la Secretaría de Seguridad hizo tal cosa o algo, porque siempre vamos en conjunto y hay acciones como las detenciones relevantes que se dieron esta semana, que fueron encabezadas por el Ejército, encabezadas por la Secretaría de Marina, pero siempre trabajando todos en coordinación con también, por supuesto, con la Fiscalía General de la República. Gracias, secretario. Aprovechando, Perdón. Quisiera dar una información muy relevante. Por eso estábamos comunicándonos con el secretario. Teníamos información, pero fue ya confirmada. La jefa de gobierno, Clara Brugada, acaba de emitir una tarjeta informativa. El gobierno de la Ciudad de México informa que lamentablemente perdieron la vida durante una agresión directa la secretaria particular de la jefa de gobierno, Jimena Guzmán, y José Muñoz, asesor de la jefa de gobierno, en la calzada de Tlalpan y la calle Napoleón, en la colonia moderna de la alcaldía Benito Juárez. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, con apoyo del Gobierno de México. Desde el primer momento, Omar giró instrucciones para que tengan todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia, de la Subsecretaría de Inteligencia de la Secretaría, por supuesto de la Secretaría de la Defensa y Marina, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno para la investigación y llegar al fondo de esta situación, que no hay impunidad. Con apoyo del Gobierno de México, ya realizan las investigaciones correspondientes para determinar el móvil de la agresión. Además, se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables que se sabe viajaban a bordo de una motocicleta, los agresores. No habrá impunidad, los responsables serán detenidos y deberán enfrentar la justicia. Desde el Gobierno de la Ciudad de México enviamos condolencias a sus familiares. Desde el Gobierno de México enviamos condolencias a sus familiares, todo el apoyo que requiera la jefa de gobierno. Vamos a llegar al fondo de esta situación y que haya justicia. Y nuestro apoyo incondicional a la jefa de gobierno y, por supuesto, nuestra solidaridad de apoyo a los familiares de estas dos personas. Vienen trabajando en nuestro movimiento desde hace mucho tiempo. Los conocemos, nuestra solidaridad a sus familias, a Clara, y vamos a darle todo el apoyo que requiera por parte del Gobierno de México. No sabemos hasta ahora, no tenemos más información más que esta, y por supuesto vamos a estar dando la información. Es pues lamentable, y yo creo que el gremio que está aquí acompañándonos, pues muchos que conocíamos a estas personas, pues lo lamentamos. Sí. Bueno, mi siguiente pregunta, igual para el secretario de Seguridad, distrayéndolo ahorita de este momento. Hemos visto que en Ecatepec, Estado de México, es el lugar que se eligió para recibir las primeras solicitudes pues de las plazas para miembros que hagan investigación en la Secretaría. ¿Nos podría platicar cuál es la trascendencia de que sea en Ecatepec? Sabemos que es un ámbito un poquito complejo en México. Sobre la convocatoria de investigadores. Así es. No, se hizo a nivel nacional y se hizo de manera electrónica. Lo que pasa es que en Ecatepec hay unas oficinas del Servicio de Protección Federal. Entonces también ahí es donde pueden llegar a inscribirse, pero también en Constituyentes, también en diversos lugares de la República. La convocatoria es vía electrónica. Van más de 25,000 jóvenes que se registran para querer participar en esta convocatoria de investigadores y sumarse pues, a la estrategia de la Secretaría de Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina. Pero no es que sea Ecatepec en específico, es que en Ecatepec hay una sede del Servicio de Protección Federal perteneciente a la Secretaría y es uno de los lugares donde también pueden llevar sus papeles.
Muchas gracias. Y bueno, ya nada más para finalizar al fiscal Gersmanero, nada más preguntarle si pues en las próximas acusaciones que se hagan a los juzgadores que dejaron libres a múltiples generadores de violencia, ¿están tomados en cuenta también aquellos jueces que dejaron salir a gente que después, en un acto de venganza, tomaron la vida de algunos elementos de la Guardia Nacional, del Ejército y de las policías? Mire usted, el tema que usted establece es fundamental. Hay una queja a nivel nacional por parte de todas las autoridades de procuración, de justicia y de investigación de que se den ese tipo de libertades que después generan toda una cadena, no solamente de impunidad, sino de delincuencia. En todos esos casos, siempre que se dan ese tipo de privilegios procesales que resultan con la fuga de la persona o con un acto inmediato o mediato de delincuencia, inmediatamente se inicia el procedimiento sobre ese mismo expediente con la responsabilidad del que incumplió. Es decir, la ley en ese sentido es muy clara. Lo único que se cambió fue la obligación del juez de valorar, con todo respeto a los derechos humanos de las víctimas, porque parece que ese es el tema que es fundamental. Sí, es la obligación defender a las víctimas. Y en este caso se hace exactamente como usted lo está diciendo. Después de que se elija al nuevo Poder Judicial, ¿se espera que ya no haya ese tipo de impunidad? Bueno, por lo menos se va a esperar algo que era muy importante. No sé si usted se acuerde que en un dictado interno administrativo de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura decidieron que no se podía iniciar un procedimiento en contra de un juez si ellos no lo aceptaban, lo cual es absolutamente desproporcionado e inconstitucional. En esta reforma tan importante del Poder Judicial, ese privilegio ya se terminó. Así es de que tenemos todos los expedientes listos, que no son pocos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, presidente. A ver, el compañero estaba aquí desde hace 2 días, que no. La semana pasada, el comentarista de Fox News, Bill O'Reilly, hizo un comentario en alusión a usted y a los integrantes del gabinete. Él dice y afirma, y dado que Fox News tiene una amplia ascendencia con la Casa Blanca, dado que ha aportado 3 o 4 funcionarios, uno de los cuales la visitó a usted, ella, recientemente, afirmando que en México todavía se soborna a los funcionarios públicos, por un lado. Por el otro lado, afirmó que Acapulco es rehén del narcotráfico y está tomado por el narcotráfico. Y dijo que en Baja California Sur es visible la presencia del crimen organizado en los edificios, en las plazas públicas, por el poder del dinero. Y lamentó que la actual presidencia de México no colabora estrechamente con el presidente Trump por temor. Entonces, me gustaría una reflexión de usted, presidenta, y también de su gabinete, porque usted me parece que respondió a otra expresión que se dio en el Air Force One, en la que se hace alusión también al gobierno mexicano, en el que se afirma, el titular del Air Force One en su viaje al Medio Oriente, que tal vez hay temor por parte de quien le respondió viajando a Bobarijame, en Chihuahua, a donde íbamos periodistas y se nos pedía el crimen organizado en otros tiempos, que por qué estábamos ahí. Usted aparentemente, o eso interpreta servidor, fue a ese punto donde se encuentra un triángulo peligroso, respondiendo, le pregunto al Air Force One. Ese es el primer planteamiento, y su servidor le mandó una carta a sus redes a Bill O'Reilly, que después me gustaría contar con la información de su secretario de la Defensa, el de Marina y el de Seguridad, para responderle a este prestigiado comentarista que no hay ningún funcionario en México que reciba dinero del crimen organizado o el kickback que ellos denominan hacia nosotros. Como primer planteamiento, presidenta. Pues si tiene pruebas, que las presente. O sea, lo que no puede ser es decir sin ningún fundamento. Todo periodista, sea de un medio estadounidense, francés, alemán, chino,
sudafricano, sudamericano, asiático, de cualquier lugar del mundo, tiene una responsabilidad y es sustentar la información en fuentes. Entonces, decir que existe sobornos y que la presidenta tiene miedo, y pues ¿en qué fundamento? ¿Cuál es su fundamento? Entonces, no voy a entrar en el tema personal, porque no, eso lo decide el pueblo de México, no lo decide un periodista de Fox News. Vamos a poner los resultados que presenta hoy el secretario. Hay una lámina que da los resultados de los últimos 15 días. Bueno, este es desde el 1 de octubre y déjale. Del 1 de octubre al anterior. Del 1 de octubre de 2024 al 18 de mayo de 2025, el resultado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en coordinación con los estados de la República, ha incautado 10.962 armas de fuego, ha destruido 915 laboratorios, 915 laboratorios, 157 toneladas de droga incautada y hay 21.411 detenidos. Además de lo que hacemos todos los días en atención a las causas que generan la violencia. Estos resultados no se tendrían si no fuera por un trabajo permanente, cotidiano, coordinado y por el gran equipo que tenemos, que son profesionales, trabajadores y que tienen como visión servir a la gente, servir al pueblo. Entonces ese es el trabajo que hemos hecho. Ayer, hace 2 días, el titular del FBI dijo que la frontera de México era muy segura. Entonces, ¿a quién le hacemos caso a uno o le hacemos caso al otro? Entonces, nosotros, ¿qué nos define? Responsabilidad, honestidad, honradez y responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver primero con no traicionar los principios de donde venimos, nuestras causas. Y la responsabilidad tiene que ver con trabajar todos los días, 24 horas, para servir al pueblo de México y para construir seguridad y paz, que por lo demás tienen que venir de la justicia, justicia social, justicia en todos los términos y de un sistema de justicia pues que realmente responda al pueblo y a la justicia. Presidenta, la Cancillería ya le entregó a usted el artículo 9 de la Convención de Viena de Agentes Diplomáticos y Consulares que especifica a cada uno de los nuevos representantes a los que usted recibió ayer hasta dónde es su facultad de intervenir en temas internos. Si me permite brevemente hacer una historia de los embajadores de Estados Unidos en México. John Gavin Pablos, quien representó a Ronald Reagan durante los sexenios de José López Portillo y Miguel de la Madrid, dado que los presidentes o cancilleres en funciones, Bernardo Sepúlveda o Miguel de la Madrid, tal vez desconocieron ese artículo 9 de la Convención de Viena, le toleraron, tal vez en un caso similar a Ken Salazar, decir que México era un narcogobierno y acusar directamente a los secretarios de Estado del presidente de la Madrid de esa estirpe. ¿Cuenta usted ya con ese artículo 9 de la Convención de Viena de Agentes Diplomáticos para delimitar el quehacer de cada uno de estos embajadores que llegan y le presentan a usted, como lo dispone esta norma, sus cartas credenciales? Todos son muy respetuosos, todos han sido muy respetuosos. Cuando hay alguna cuestión en la que no se está de acuerdo, se habla con ellos. Si recuerdan, al final del periodo del presidente López Obrador, pues él marcó una pausa en la relación con el embajador de Estados Unidos, entre otras cosas, pues por la información relacionada
con el caso que conocemos de Sinaloa. Pero en este caso estoy convencida que va a haber una buena relación. Digo, el acontecimiento histórico de mayor relevancia de un injerencismo de un embajador de Estados Unidos, pues fue el embajador Wilson con el golpe de Estado a Madero. Entonces, eso ya no ha pasado afortunadamente y no va a pasar porque hay respeto. Finalmente, Presidenta, dado que se encuentra la secretaria de Gobernación y aquí hay dos secretarios de gobierno a la izquierda y a la derecha que se desempeñaron cuando usted fue jefa de la Ciudad de México, la primera de ellas es la secretaria de Gobernación y el segundo fue nuestro representante ante la UNESCO. Quisiera preguntarle, si usted lo considera, a la secretaria de Gobernación, ¿hasta dónde se puede interpretar la laicidad del Estado mexicano con la reciente visita al Vaticano para invitar a Pío XIV para venir a México, siempre y cuando recordamos que esa reforma al 130 del presidente Salinas pues quebró el sentido liberal, juarista del gobierno mexicano, y que nos platique la primera secretaria de gobierno que tuvo usted en la Ciudad de México y el segundo secretario de gobierno, ¿qué impresión causa este atentado contra la jefa de la Ciudad de México a través de su secretario particular y colaboradores, si usted lo considera conveniente? No creo que sea necesario. A ver, la invitación al Papa es como jefe de Estado del Estado Vaticano y además, pues, ustedes saben que la gran población, la mayoría de la población en México es católica. Entonces es una invitación